Bueno, nuevamente quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por estos medios para salvación y para el alimento de nuestras almas, de los que ya somos salvos, dándole gracias al Señor por todo, por sus fieles cuidados. Y nuevamente me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, con la ayuda del Señor, después de las actividades en la mañana, del culto de cena, después el estudio de la palabra de Dios, y ahorita en la tarde fue la predicación del Evangelio. Ahora quisiera con este pequeño ejercicio nuevamente ayudarles para que puedan, alguno que no sea salvo o salva, pueda ser conducido al Señor Jesucristo para salvación de su alma y vida eterna. Quisiera comenzar orando y después cantando dos estrofas del himno 525 de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Bendito Padre, me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, para darte las gracias, Padre, porque gozamos de una salvación inmerecida y todo fue gracias a la obra de la cruz, por la sangre que derramó tu Hijo amado, por su sepultura y su resurrección, que es la garantía de nuestra salvación, de que Él vive. Te ruego por los que no son salvos, que tú les puedas ayudar a entender el mensaje del Evangelio y puedas obrar en sus corazones, que sus mentes sean despertadas si todavía no han sido despertados del sueño funesto en que Satanás los lleva cautivo rumbo a la condenación, y que pudieran por la fe llegar al Señor Jesucristo para obtener el perdón de sus pecados. Te lo pido dándote gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Grande descanso, oh pecador, veniendo a Cristo con tu dolor. Su yugo es fácil, su carga honor, todo se puede por el Señor. Créelo ahora, oh pecador, acepta a Cristo, el Salvador. La vida pasa, el fin vendrá, que de tu alma a dónde irá. Grande regalo, oh pecador, la vida eterna en el Señor, mas el pecado pago tendrá, lago de fuego el juez dará. Créelo ahora, oh pecador, acepta a Cristo, el Salvador. La vida pasa, el fin vendrá, que de tu alma a dónde irá. Ojalá el Señor te haga comprender el mensaje del Evangelio, que te haga comprender tu condición delante de Dios de pecador perdido, porque corre peligro tu alma. ¿A dónde irá tu alma? La mía va para el cielo con el Señor, pero si tú no eres salvo, si mueres en tu delito y pecado, irás para el infierno, para ser juzgado el día del gran trono blanco, y tendrás tu pago, la paga de tu pecado es muerte, y lago de fuego el juez dará. Es el mismo juez, es el mismo Señor. Por eso aquí el himnólogo en el coro dice: créelo ahora, oh pecador, acepta a Cristo el Salvador. Los himnos son muy claros, himnos espirituales, grandes promesas, oh pecador, creyendo en Cristo el Salvador. Nosotros nos esperan son las glorias eternas en el cielo. Quisiera leer en Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12, Adán y Cristo, el título. Por tanto, como el pecado entró
en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán y el postrer Adán es el Señor Jesucristo. Voy a abreviar, voy a leer versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Amigo y amiga que no eres salvo, tú tienes un gran problema con el Dios del cielo. Es la causa de tus pecados, porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Como dice aquí, te acabé de leer, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Dios le dio el mandamiento, fue Adán. Si nosotros leemos la escritura, siempre vamos a ver que en el hombre es el que tiene la responsabilidad delante de Dios. Él fue el cabeza ahí en el huerto del Edén. Y desobedecieron a Dios con un solo mandamiento: que no comieran del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y cuando lo hicieron, conocieron que estaban desnudos, el pecado entró en ellos, y ahí pasó la muerte a ellos, porque como se lo acabo de leer aquí en Romanos, pasó la muerte física y espiritual a ellos. Ellos resolvieron su problema con el Dios del cielo, pero el pecado pasó a toda la raza humana. Por eso el hombre y la mujer, ellos nacimos aquí pecadores, y se empieza a practicar el pecado desde pequeño. Pero una persona, niño, no va a poder entender lo que es el pecado, porque su conciencia no le puede acusar de lo que es el pecado, porque a su temprana edad. Pero ya hay una edad en que empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo, y empieza a practicar el pecado desde pequeño, a transgredir las leyes divinas de Dios. Pero vemos que desde Adán hasta Moisés, como acabé de leer aquí mismo en Romanos 5, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán,
el cual es figura del que había de venir. Ahora Adán recibió de Dios lo que Dios le dijo, que no comieran del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero después de Adán hasta Moisés, ellos no habían recibido revelaciones de Dios, no había esa responsabilidad como la tuvo Adán en el huerto, y después la tuvo Moisés, porque Moisés se le dieron los 10 mandamientos y después de ahí se desglosaron las leyes mosaicas después, ¿verdad? Entonces cuando ya ahí ellos eran más responsables delante de Dios por su pecado, pero el pecado entró en el mundo por un hombre y una mujer. Los que murieron después de Adán hasta antes de Moisés, ellos tuvieron responsabilidad también delante de Dios por sus pecados, pero no a la manera de Adán y después de Moisés. Y hasta los días de hoy, usted, amigo o amiga que no es salvo, tiene una gran responsabilidad delante de Dios, porque en cualquier manera usted ha escuchado la ley divina de Dios, los mandamientos, y ha escuchado algo de la palabra de Dios, y usted es un transgresor de las leyes divinas de Dios, usted y yo. Y ningún hombre se puede justificar delante de Dios por las obras de la ley, porque ningún ser humano se puede sujetar a la ley completa de Dios. Vemos a la nación de Israel que Dios le dio las leyes mosaicas, y vemos a través de las escrituras cómo ellos quebrantaban la ley de Dios y eran cortados inmediatamente, porque decía: muera irremisiblemente el pecador, porque la paga del pecado era muerte. Y Dios en esto es justo, porque el pecado merece su justo pago de pecado. Por eso entró la gracia, el perdón divino por la fe en estos tiempos en el Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos a Romanos 3, capítulo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si la Biblia dice: no adulterarás, no dirás falso testimonio, no tomará otros dioses por ídolos, todas estas cosas es transgresión de la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no mentirás. ¿Y qué es lo que más practica el ser humano? La mentira para hacerle daño a su prójimo, y es un transgresor de las leyes divinas de Dios, y dice que la paga del pecado es muerte. El Señor Jesucristo fue el único que no transgredió las leyes divinas de Dios. Él se sujetó a las leyes de Dios porque en Él no había pecado, pero en nosotros sí. Es imposible que un ser humano se pueda sujetar a las leyes divinas, porque dice la Escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amigo, tú estás corriendo, amiga, estás corriendo peligro aquí. Si piensas que por guardar la ley, dejar algunas cosas, empezar a practicar, es bueno. Pero si tú no has llegado por la fe al Señor Jesucristo para ser justificado, como dice aquí mismo en Romanos, es justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Es un regalo gratuito de Dios la salvación, pero tienes que arrepentirte de tus pecados, porque tú pudieras guardar las obras de la ley, pero tu corazón va a ser barrido con las obras de la ley.
una limpieza, pero no profunda, sino barrido por las obras de la ley, y vas a vivir tratando de guardar por allá algo, tratando de evitar lo otro, que lo que dice la palabra de Dios, y se te va a hacer una carga muy pesada en el corazón, porque en cualquier momento vuelves a transgredir cualquier punto de la ley de Dios. Es difícil, no lo vas a poder hacer si eso es lo que tú piensas que estás haciendo. Por eso vemos mucho: yo soy bueno, yo no me meto con nadie, yo voy para la iglesia, hago aquello, doy de aquello. No, nada de esto te va a salvar, no te va a salvar. Es por la fe en el Señor Jesucristo, porque el Señor tomó tu lugar y tomó mi lugar. Un animal a veces lo doman y lo pueden domar, animales salvajes los doman, y a veces hasta el dueño los puede acariciar, pueden dormir hasta con ellos y todo, pero ellos tienen un instinto asesino en sus corazones, porque así fue que Dios los hizo, los creó con un instinto agresivo. Y ha llegado el caso de que han domesticado esos animales salvajes, y después ellos en cualquier momento lo atacan, porque es un instinto que tienen en el corazón, y nosotros tenemos el pecado en nuestros corazones. El único que puede limpiarte completamente es el Señor Jesucristo, para el perdón de tus pecados. Se dice que estaba una mujer criando una anaconda, y la culebra, ella se puso como triste, no quería comer, y la mujer se extrañaba, la llevó un veterinario, y el veterinario le dijo que se estaba preparando en su sistema digestivo, se enrollaba en ella y la estaba midiendo para podérsela comer en cualquier momento, porque ese es su instinto. Entonces, si tu corazón es barrido por las obras de la ley, entonces tu instinto pecaminoso se puede desatar en cualquier momento. Por eso tienes que ir por la fe en el Señor Jesucristo, porque el salvado tiene el Espíritu Santo en el corazón, y nosotros podemos sujetarnos, no completamente a la ley de Dios, pero podemos sujetarnos porque tenemos el Espíritu Santo, y entonces tenemos los frutos del Espíritu, que son paz, amor, gozo, benignidad. Y es una lista que dice en una de las cartas. Y el creyente puede caer en pecado, porque dice que la misma palabra de Dios dice que si el justo cae, puede levantarse hasta 7 veces. Si cae el justo, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Y no vamos a practicar el pecado, porque no vamos a hallar el deleite en el pecado. Pero el pecador que no es salvo tiene el deleite en el pecado, porque así vivía yo, pensando todos los días en el aguardiente, en esas cosas. ¿Por qué? Porque no era salvo. Pero cuando ya uno es salvo, uno se deleita en las cosas del Señor y se gloria en la esperanza de lo que uno espera, que son las glorias eternas en el cielo. Entonces, como te digo, amigo o amiga que no eres salvo, tú tienes que proceder al arrepentimiento, como procedió el que estaba cuando estaban crucificando al Señor. Estaban dos malhechores al lado, uno a su derecha y uno a su izquierda, y uno de ellos dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos. Él reconoció que justamente ellos estaban padeciendo porque estaban en ese lugar por su pecado. Uno no quiso reconocer, y él le pudo comentar al Señor que le dejara estar con él en el paraíso
Él reconoció que él sí tenía culpa, pero que él no tenía culpa. Él solamente estaba tomando el lugar que nosotros merecíamos, y ahí pagó la deuda, y ahora, o sea, hay salvación y vida eterna y perdón de pecado a todo aquel que arrepentido de sus pecados llegue a él. Pero ojalá tú sientas en tu corazón que estás transgrediendo, que tú hayas entendido que estás a espaldas de Dios, y que ojalá tú tengas esa angustia de no querer ir a ese lugar, porque nosotros los que somos salvos, cuando escuchamos y empezamos a entender que no teníamos remedio, que éramos pecadores, llegamos al Señor Jesucristo y fuimos justificados por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios y alcanzamos reconciliación. La salvación es personal con el Señor. No por congregarte, no por pertenecer a una congregación y guardar lo que pongan en una congregación. Haz esto, haz esto, haz esto, porque eso va a ser una carga demasiado pesada. Eso lo ilustraba el progreso del peregrino. Iba cada vez más doblado del pecado, y cada vez que puedas escuchar la escritura te vas a sentir más pesado del pecado, porque el único que te puede quitar tu carga de pecado es el Señor Jesucristo, para que puedas gozar de paz en el corazón y vida eterna. Amigo o amiga que no eres salvo, tienes que tratar de resolver tu problema del pecado es con el Señor Jesucristo, para que Él pueda perdonar tus pecados, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El Padre tuvo que enviar a su Hijo amado en semejanza de carne, de pecado. Y Dios le hizo pecado a él por tu culpa y por mi culpa. Y él pagó la deuda impagable. Se dice, yo repartí un tratado una vez de un señor, de uno que era un delincuente, y llegó ante un juez, y el juez era muy amigo de él de juventud, pero el juez lo condenó pagando él lo que él hizo, pero el juez pagó la fianza de él para soltarlo. Eso se llama gracia, eso es un regalo gratuito, y el hombre fue soltado porque él pagó la fianza. El Señor pagó nuestras deudas con su propia vida, con su carne, con su cuerpo, con su sangre que Él derramó. Él se entregó en sacrificio vivo, agradable delante de Dios, y ese día señalado, Él con su sangre preciosa pagó la deuda y calmó la ira de Dios. Fue sepultado y al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos. Y todo lo que hemos puesto nuestra fe en Él, recibimos el regalo más grande de salvación, y eso es lo que quiere Dios contigo, amigo o amiga que no eres salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.